Dicen que cuando el amor se va, lo único que queda es la costumbre, y en mi caso, también quedó el miedo. Miedo a quedarme sola, a aceptar que fracasé como mujer, a enfrentar la mirada de todos los que alguna vez me dijeron que sin hijos no sería nada. Me llamo Sasha y tengo casi 40 años. Anteriormente estuve casada con Ernesto durante casi 10. ¿Fuimos felices? Claro, o al menos eso creí los primeros años. Él fue alegre, trabajador, cariñoso, hasta que con el tiempo empezó a apagarse. Primero fueron los silencios, después las ausencias y más tarde las excusas mal hechas, el desdén, la frialdad. La verdad es que yo ya lo sabía. Algo dentro de mí lo gritaba desde hace tiempo, pero prefería hacerme la ciega, fingir que todo estaba bien, porque a veces el dolor de saber la verdad pesa más que la mentira que uno se cuenta a diario. Yo no podía darle hijos. Lo intentamos de todo. Estudios, tratamientos, médicos, brujos, hasta veladoras a la Virgen, y nada. Ernesto no me culpaba abiertamente, pero cada que veía a un niño en la calle, cada que alguien preguntaba, ¿y ustedes para cuándo?, me soltaba una mirada que dolía más que cualquier insulto. Y sin embargo ahí seguía yo, como tonta, porque una se aferra con las uñas a lo poco que queda, aunque se esté cayendo a pedazos. Pero todo se rompió de verdad una noche, la noche del cumpleaños de Ernesto. Me esforcé como nunca, preparé su comida favorita, arreglé la casa, me pinté como en los viejos tiempos, compré una botella de vino caro, lo esperé. Las horas pasaban y no llamaba, no escribía. La comida se enfrió, la botella quedó cerrada y yo me quedé sola en la mesa, con las velas ya consumidas y la mirada clavada en la puerta. Me metí en la cama, me dispuse a dormir decepcionada, triste. Había confirmado que mi matrimonio ya no existía. Yo estaba de sobra, ya todo se había perdido. Eran las 5 de la mañana, cuando por fin llegó, borracho, tambaleándose. Apestaba a alcohol, a cigarro y también a perfume de mujer. No tuve fuerzas para reclamarle, además con lo inconsciente que venía. Seguramente para el día siguiente se le olvidaría. Aún así lo ayudé a quitarse los zapatos, a meterse en la cama. Hasta ahí todavía trataba de entenderlo, de justificarlo. Pero entonces sonó su celular, y no sé por qué, algo me impulsó a tomarlo, como si una fuerza extraña me dijera, ya basta, ya es hora. Cuando tomé el teléfono y vi, se trataba de un mensaje de Patricia, aquella que era mi mejor amiga. Ya llegaste, Ernesto. Me quedé preocupada porque ibas muy ebrio. Me dejaste bien calientita y con ganas de más. Déjame decirte que si aún no llegas a tu casa, por favor regrésate a dormir conmigo, ¿sí? Me haces mucha falta. Me quedé helada, muda. Mi corazón latía como si quisiera romperme el pecho. No quería creerlo, no podía, pero ahí estaba, todo escrito, diciéndome todo lo que había temido durante meses. Pero Patricia, porque con ella, mi confidente a quien le conté mis angustias, mis inseguridades, mi miedo de que Ernesto me dejara. Pero siempre fue ella, detrás de todo. Patricia la que me abrazaba y me decía, tú eres suficiente, amiga, no lo dejes ir. Ella ya se lo estaba cogiendo, ella lo llenaba de placer y dormía con él mientras yo lloraba por mi matrimonio. Ese dolor es muy fuerte, no sé cómo describirlo. No era solo la traición, era como si me hubieran escupido en el alma, como si me hubieran arrancado la dignidad con las uñas sucias. No pude evitarlo. Le revisé el celular y ahí encontré mensajes, fotos y algunos videos. En uno se estaban grabando Patricia y Ernesto teniendo intimidad. Me dolía que Ernesto le decía cosas que a mí nunca me dijo, y ella riéndose, posando para él, sabiendo que me estaba apuñalando con cada gemido
y con cada orgasmo. Me ardía y me hundía ver a mi marido acariciando el cuerpo perfecto de Patricia, llenándose de su juventud, de su entereza. Ante ella no podía competir, porque de entrada yo no podía tener hijos, y eso sentía que me invalidaba ante cualquier otra mujer. No podía compararme con ninguna. No lloré ni grité, solo sentí un nudo en el estómago, una rabia sorda, un frío adentro que no se me ha quitado desde entonces, y decidí que no me iba a quedar con los brazos cruzados. Me pregunté si podría ser capaz de matarlos, con la mirada fija en el espejo del baño, mientras me lavaba las manos después de revisarle el celular a mi marido. No me respondí, pero en mi mente ya todo estaba dicho y comencé a planearlo. Días después, fui a una farmacia. Pensaba sobornar a quien atendiera. Debo decirles que yo fui enfermera muchos años atrás, antes de dedicarme por completo al hogar. Sabía qué sustancias podían matarlo discretamente, qué combinaciones no dejaban rastro, qué dosis bastaban para detener un corazón sin levantar sospechas. Pero la mujer del mostrador no era cualquier tonta. Me miró de arriba a abajo, como quien huele el veneno en el aire. Esos medicamentos no los vendo sin receta, y por lo que veo, usted no viene por un tema de salud, muchacha. Usted viene por justicia, ¿verdad? No supe qué responder. Solo saqué el dinero y lo coloqué cerca sobre el cristal del mostrador. La mujer aceptó los billetes y discretamente los guardó en su bolsillo. Enseguida escribió una dirección en un papel pequeño y me lo entregó con voz baja. Vaya aquí, dígales que va de mi parte, pero sepa algo. Cuando se mete con lo oculto, ya no hay vuelta atrás. Su vida nunca volverá a ser la misma. La persona que le recibirá ya sabrá de qué se trata. Agradecí en voz baja a la mujer y me fui retirando muy pensativa. Sabía que esa noche no dormiría, así que aunque me temblaban las manos, fui al lugar que me indicó la mujer de la farmacia. La dirección me llevó a una colonia vieja, medio perdida, donde las casas están cuarteadas por el tiempo y el silencio se siente como un dolor en el aire. Me recibió un anciano con los ojos apagados y voz rasposa. Me escuchó sin interrumpirme, solo asentía. Ya estando dentro en su casa me desahogué hasta el llanto. Ya no podía más. El hombre me miró. Se sentó frente a mí recargando un bastón al costado de la silla. Después me dijo: Para matar no se necesita un cuchillo o una bala, señora. Para matar solo es necesario cambiar el destino de esa persona. En eso el hombre se fue para otro rinconcito de la sala, donde tenía varias botellas, hierbas apiladas y demás cosas de brujería. Buscó entre aquello y regresó conmigo. Me entregó una pequeña botella con atomizador. Dentro había una sustancia espesa, de color marrón, casi sin olor. Mientras lo revisaba, aquel hombre casi anciano empezó a darme las instrucciones de uso. Rocíelo en la ropa de su marido. Es lo único que necesita hacer. Solo le advierto que esto no es un juego. La vida del hombre se puede ver comprometida. Comencé a pensar en aquello y le hice una pregunta. ¿Y ella, señor? ¿Qué hay de mi amiga Patricia? ¿Qué va a pasar con ella? El viejo sonrió con una mueca seca y comentó: Por eso no se preocupe. Todo lo que su hombre toque también se pudrirá. La mala suerte, la tragedia vendrá a sus vidas. No habrá forma de salir bien librados. Solo espero que su conciencia, señora, pueda con tanto. Dicho esto, es todo lo que puedo hacer por usted. No me gustaría verla por acá de nuevo. Le pagué y me fui agradeciéndole, pero también llevaba una angustia en mi pecho por lo que estaba a punto de hacer.
Me esperé al siguiente día para comenzar mi venganza. Esa noche, mientras Ernesto se bañaba y se preparaba para salir, seguramente con Patricia, le rocié la sustancia en su camisa, en su pantalón, hasta en los zapatos y en los calzones. Lo vi vestirse como si nada. Salió con su perfume caro y la verdad es que no dije nada. Él no percibió lo que le había rociado. Solo lo miré y supe que el infierno ya venía en camino. Los primeros días no pasó nada. Yo iba al cuarto de baño, cerraba la puerta y lloraba bajito, como si el llanto me saliera desde los huesos. Pero también esperaba, era paciente, porque en mi pecho ya no vivía la esperanza de que Ernesto cambiara. Ya lo único que me alimentaba era el deseo de verlo caer, y esto no tardó en ocurrir. Una semana después, Ernesto llegó del trabajo rascándose los brazos. Le habían salido unas ronchas rojas, como un salpullido. Le unté unas pomadas, pero sabía que no le servirían de nada. Pensé que era algo leve, pero al día siguiente se le habían extendido al cuello y a la espalda. Pinche calor, Sasha. Ya no lo aguanto. Por favor, mañana llámale al técnico para que venga a reparar el aire acondicionado. Pero por favor que ya no se te pase. Llevo semanas pidiéndote lo mismo. Yo solo lo miré, con mi taza de café en la mano, mientras que le pregunté si ya había ido al médico, a lo que me respondió que no era necesario, que seguro era una alergia por alimentos, nada grave. Ernesto siempre había sido bien sacatón para los achaques. Podría estar muriendo, y ni así visitar al médico. Pero ahora se hacía el fuerte, o tal vez ya sentía que algo andaba mal, aunque no supiera qué. Las cosas siguieron así. Un día regresó con el labio partido y un ojo morado. Me dijo que lo habían asaltado. Otro día llegó con el parabrisas de su coche roto. También se le cayó la cartera. Y así día a día comenzó a tener problemas distintos. Algunos en el trabajo o con la gente que se encontraba en la calle. Todo su mundo se le estaba cayendo poco a poco en pedazos. Era una mala racha según sus palabras, pero sus ojos comenzaban a llenarse de angustia y de un profundo y oscuro miedo. Mientras tanto yo me sentía más viva. Sí, suena cruel, pero después de tanto tragarme el llanto, de verme al espejo cada mañana sintiéndome menos mujer por el hecho de no poder darle un hijo, sufriendo por saber que se revolcaba con mi amigo, ver cómo su mundo se deshacía frente a sus ojos, era como recobrar un poco de justicia y de tranquilidad. Y Patricia, la muy perra, también empezó a desaparecer de mi vida. Ya no me escribía, ya no me mandaba los típicos memes, ni audios de voz con su fingido «Amiga hermosa, ¿cómo estás?». Ya no me buscaba para el café, ni para que le contara mis penas. Había desaparecido como una cucaracha cuando prenden la luz en la cocina, y yo ya me daba cuenta de por qué. No pregunté, ni fui a buscarla. Solo encendía una veladora cada noche y le agradecía en silencio a la oscuridad, a aquello que me había ayudado, por todo lo que estaba sucediendo, por haberme escuchado. Pasaron 3 semanas. Una noche, Ernesto llegó arrastrando los pies. Nuevamente tenía el ojo morado, la camisa rota y la boca hinchada. «¿Pero qué te pasó, Ernesto? Mira cómo vienes». Él se sentó en la sala y se dejó caer como costal. «Unos tipos, Sasha, me partieron la madre otra vez. Fue ahí en el bar. La verdad yo no sé qué les hice. Nomás llegaron y me atacaron». Me acerqué a una toallita húmeda. Se la pasé por el rostro, despacio, sin mirarlo a los ojos, y le pregunté: «¿Y Patricia, cómo ha estado?». Ernesto se quedó callado. Su expresión cambió. Se puso pálido, mucho más de lo que ya estaba. «No sé de qué hablas. ¿Qué tiene que ver Patricia con esto?». Simplemente murmuré. Seguí limpiándole la herida y aplicándole un desinflamatorio. Hubo silencio
muy largo y cortante. Simplemente asentí sobre todo aquello. Lo dejé allí. Después me fui a mi cuarto. Y Ernesto se quedó hasta tarde en el sillón. Ahí finalmente se durmió. A la mañana siguiente me metí a su cuarto. La camisa que llevaba la noche anterior, ahí seguía, tirada. Le eché más de líquido en el cuello, en las mangas, en los bolsillos. Ya no me temblaban las manos, ya no dudaba. Solo quería verlo arrodillado. Días después supe por terceros que Patricia había sido enviada a su casa para reposo. Supuestamente algo tenía, quizá estaba enferma. Ya no me sorprendía nada de Patricia. Ya ni siquiera quería saber qué estaba pasando con su vida. Pero una noche sonó mi celular. Era la mamá de mi amiga, justamente. Sasha, perdona que te llame a esta hora, hija, pero pasa que Patricia hace unas horas falleció. Estoy muy adolorida, Sasha. Necesito verte. Tú eras su amiga. La noticia me hizo latir el corazón con mucha intensidad. Sentía miedo y sorpresa, también alegría de que esa maldita hubiera pagado. Era una mezcla de todas esas emociones a la vez. Pero ¿cómo fue, señora? Si hasta donde sé, Patricia estaba muy bien. No hay razón para que ella de pronto muriera. Fue así que la señora comenzó a darme todos los detalles. Ay, Sasha, se murió mi hija, mi Patricia. Sé que ustedes se querían mucho. Me imagino que ya sabías que ella estaba embarazada. Por eso la mandaron a descansar. El médico le indicó que su embarazo era de alto riesgo. Pero siento horrible, Sasha. Hoy por la tarde Patricia y yo discutimos, porque ella no me quería decir quién era el padre de su bebé. Solo me decía que eso no importaba, que ella quería ser madre soltera, que no le preguntara más. Para mí, tú ya me conoces. Soy muy conservadora, muy a lo de antes. Consideré que lo que estaba sucediendo con Patricia era indigno. Nos dijimos de cosas y ella se alteró. Me corrió de la casa. Sucede que en mi ausencia tomó algunos medicamentos para tratar de calmarse. No le importaron las indicaciones médicas y como resultado, al parecer a causa de aquellos calmantes, Patricia empezó a convulsionar, cayó al piso. El medicamento le hizo una reacción con los demás medicamentos que tomaba y a causa de esto murió. Ya no hay nada que hacer. No pude fingir del todo la sorpresa. La noticia me perforó el pecho. No por mi amiga, no por Patricia, sino por el bebé. Ese que seguramente era de Ernesto. Y ahí me cayó todo encima. El peso del aire, la culpa, la verdad. Por eso es que Patricia se alejó de mí. No quería darme la cara ante lo que le estaba pasando. Ella sí fue capaz de darle a mi marido todo lo que yo no pude. Pero sé que no solo la maté a ella, maté a un inocente. La brujería se me salió de las manos, y es que eso nunca lo contemplé. Jamás me lo esperaba. Esa noche no dormí. Me senté en la cama mirando al vacío. Ernesto no regresó a dormir. Me imaginé que lo vería en el funeral de Patricia, pero no se apareció. Seguramente para guardar las apariencias, pero ni tanto. En realidad, él estaba por ahí perdido, bebiendo como maníaco, hundido por la pérdida de Patricia y de su hijo. Comprendí en ese momento que la brujería que me ayudó a hacer aquel hombre había sido efectiva al pie de la letra. El destino de Ernesto y Patricia había sido cambiado, alterado, para poner la muerte en su camino. Después del funeral y de fingir llorar por mi amiga, regresé a casa, me encerré en mi cuarto, encendí unas veladoras, me arrodillé y comencé a hablar. Comencé a pedir perdón. No sabía realmente a quién se lo pedía, pero pedí perdón por el bebé, por aquel que no nació, que fue privado de la vida, aquel que no tenía la culpa de lo que hicimos, aquel que recibió también el impacto de la brujería. No estaba en mis planes que esa pequeña criatura sufriera, pero esperaba poder ser perdonada
y escuchada. Pasaron semanas. Ernesto se había convertido en un completo desconocido. Solo llegaba a la casa a dormir. Muchas veces llegaba borracho. Su aspecto estaba muy degradado, descuidado. Ya no se bañaba ni se rasuraba, no se lavaba los dientes. De pronto ya no llegaba, y en un par de ocasiones me avisaron que andaba en las calles tirado, con una botella en la mano, como un vagabundo. Él había perdido ya todo, su alma estaba hueca. Por mi parte, yo ya no sentía odio, sentía un profundo y oscuro vacío en mi pecho. Y entonces, una noche, me llegó una llamada de teléfono. Se trataba de un vecino. Aquel me dio la noticia de que Ernesto se había metido en su jardín, y lo peor es que se había colgado de la rama del árbol en su patio. La policía ya estaba atendiendo la situación. Muy preocupada, de inmediato salí para allá. Necesitaba verlo con mis propios ojos. Y sí, ahí estaba él. Lo iban bajando para recostarlo en una camilla y cubrirlo con una sábana blanca. Me acerqué y le dije al oficial que yo era la esposa del difunto. Levanté la sábana y en efecto era Ernesto, con el aspecto deshecho, abandonado de sí mismo. Olía a indigente y sus ojos cerrados me daban a entender que él estaba descansando ya de esta vida y que eso, más allá de ser algo que deseaba, empezaba a darme coraje, porque yo quería seguir viéndolo sufrir, quería que siguiera vivo para seguir viendo cómo se iba destruyendo a pedacitos. Pero no, la muerte me lo arrebató y ya no había qué hacer. Se lo llevaron a la morgue para hacerle una autopsia. Su cuerpo fue entregado para que se llevara a cabo el funeral. Fui al entierro, no porque lo amara, ni porque lo extrañara. Fui porque necesitaba verlo bajo tierra, para creer que todo realmente había terminado. No había mucha gente, solo unos cuantos vecinos, la mamá de Ernesto, quien apenas me dirigió la mirada, y un par de compañeros del taller donde él trabajaba. El ataúd fue bajando lentamente. Las flores que estaban sobre este eran muy pocas. El sol pegaba con rabia sobre la tierra seca, mientras mis mejillas también lo estaban, porque no lloré, solo observé, detrás de aquellos lentes oscuros, cómo la gente estaba ahí, incómoda, ansiosa de irse. Me di cuenta de que mi marido muerto no había creado un vínculo sólido en su vida con nadie, ni con amigos ni con su familia. Ahí pensé en todas las noches que pasé esperándolo, en los platos fríos, en los mensajes de Patricia, en los días que me sentía basura porque no podía parirle un hijo, y aún así no sentí satisfacción, no como pensé. Su muerte realmente fue horrible. Conforme le aventaban tierra al agujero, pensé en sus pies colgando, en el nudo apretando su cuello, en su último aliento, en cómo su vida se fue apagando poco a poco. Me imaginé la desesperación y la frustración que sintió para poder tomar el valor de arrancarse de este mundo. Pensé también en lo que hice, en la brujería. Me di cuenta que en realidad nunca hubo justicia, pero sí hubo castigo. Esa noche volví a casa y me encerré en el cuarto de visitas. Desde ese tiempo ya no duermo en la habitación principal. Ese espacio huele a algo que ya no existe, a mentiras que ya no caben en ningún cajón. Me vi en el espejo. Estaba pálida, ojerosa, con los ojos apagados. Ya no me reconocía. Esa mujer ya no era Sasha, era otra. Una sombra que caminaba con la culpa a cuestas. Y sí me duele. No por Ernesto ni por Patricia, por aquel niño, por esa criatura que jamás pedí que muriera. Un alma inocente que pagó por los pecados de 2 malnacidos. Y eso me pesa más que cualquier cruz. Ahí comprendí que, desde todos aquellos intentos de quedar embarazada, aquellos abortos que tuve en el pasado, comprendí que yo solamente nací para destruir la vida, para extinguirla. Ahora en la actualidad llevo una vida
demasiado silenciosa y vacía. Difícilmente me he adaptado y volví a trabajar, pero ya no como enfermera. Sigo viviendo sola. Ya no me involucré con hombres. Ya no quise vivir lo mismo otra vez. Ya no tengo amigas, ni contesto llamadas si no reconozco el número. Cada que paso al frente del cuarto de Ernesto, algo se me aprieta en el pecho. No es amor, es un eco, como si algo aún ahí respirara, esperando cobrarme la deuda. A veces siento que no he pagado del todo, que el karma solo me dio tiempo y que algún día, dentro de la oscuridad, mientras yo esté distraída, vendrá por mí. Hay quienes dicen que la venganza es dulce. No, no lo es. Es amarga como la hiel. Es un trago que se toma caliente y que quema por dentro. Ahora entiendo que no hay camino más directo al infierno que el que uno elige cuando decide utilizar la brujería.